Además que hemos tenido historiadores que fundamentaron lo que es la narrativa histórica a su modo, pero no eran teóricos. Debo agradecer al doctor Odalis G. Pérez este regalo magnífico, este libro, Eleazar Montaz, Los tiempos de una historia. Aquí está. Y es el doctor Odalis Pérez, nuestro invitado de hoy, el invitado mío y de la doctora Ivette Guzmán. Conversábamos en el segmento anterior sobre una nueva tendencia a novelar la historia y el maestro dialogaba y decía que requiere esta nueva tendencia a hacer unos simposios, a conversarlo y a dialogarlo a la luz de establecer de alguna manera los límites entre la historia, la ficción y en qué se ampara la historia que nos han contado, si se ampara realmente únicamente en documentos y la necesidad que existe de también ir a aquellos testimonios, de ir a otras fuentes orales que también tienen un valor. Y aquí nosotros continuamos conversando sobre, maestro, ¿se podría hablar de una semiótica de la historia? Claro, hay una relación. Segre, la gente del grupo de Tartu, Estonia, Yuri Lotman, que creó una escuela de filología, historia y semiótica muy importante, porque entonces eso está ligado a la historia de tradiciones que son orales y escritas, pero además visuales, porque las historias, los retratos, las pinturas, las esculturas hablan, dicen lo que es una época, con evidencias incluso que son de todo tipo, gráficas, estilísticas, ¿no? Signográficas, y por varias, por ejemplo, fotografías que han aparecido en los textos de historiadores renombrados, se ha podido reconstruir ese concepto de reconstrucción histórica, porque un documento está ahí, pero no todo el mundo tiene acceso al documento. Pero de que usted ve que allí hay un rey que se comportó de una manera y aparece una imagen, una pintura, ya eso va cambiando todo el panorama, y entonces agregándole cosas que son importantes para la recepción de una época, un determinado público. Eso, por ejemplo, ¿qué sucedía en el Renacimiento? Nosotros conocemos más de Leonardo que la gente que eran coetáneos de él. Sí. Era porque no estaba la fotografía, no estaba el cine, no estaba una serie de mediaciones que realmente eran importantes. Y quizás no todos tenían acceso a esos lugares. No, que no lo invitaban. El colección, porque precisamente los banqueros y la gente rica era que compraba, y eso no se podía. ¿Y dónde le iba a ver un pobre o alguien que quiera interesar? Tenía que él darle acceso, y no había, porque la gente tenía sus distancias. Entonces, tú aún ves... Y esos palacios, que no todo el mundo entraba a un palacio de eso. No, pero hoy día son museos y la gente puede entrar. Pero aún le hubieran permitido, eso tenía una restricción, porque si usted, por ejemplo, un cuadro, una escultura, una tapicería, usted decía que era de tal forma, óigame, lo llevaban a la justicia, porque usted no tenía permiso. O sea, ahí fue que se fue construyendo la historia de las demandas por razones de plagio, de imitaciones, de indiscreción también, porque no todo está llamado a ser publicado. Hay veces que queremos comentar un texto o un determinado fenómeno, y entonces tiene que pedir permiso, porque el depositario de eso, el dueño de ese tipo de cosas, tiene que darte permiso. Y si no, tú estás violando una ley con un número, y entonces hay restricción. Pero el historiador que habla, por ejemplo, del campo escrito y el campo oral, puede incluso poner en crisis un criterio de que Duarte nació en tal parte, y viene alguien y dice, no nació ahí. Resulta que yo averigüé con una persona que era cercana a la familia, y eso se hizo otra cosa. Por poner un ejemplo banal, y aparecen ahora nuevas documentaciones, y la historia está cambiando, porque antes era lo que decía la autoridad, pero ahora lo que se está confrontando es con si eso es verdad.
Sí, y esa gente historia oficial se pone en entredicho. el de boca en boca. Sí. ¿No? Bueno, un caso que le da muchas ideas a eso que usted dice. La colega Ana Mitila Lora le encargó en ese momento el listín, cuando venía el año 2000, que los diarios hicieron esas historias del siglo que iba a terminar. Ay, con sí. toda la discusión si terminaba el siglo o no, Sí, bueno, sí, eso sí. fue otra cosa. Entonces, ella, uno de los temas que trató fue irse a Puerto Plata, por ejemplo, lo que fue esa provincia en un momento cuando no había una carretera que permitiera un viaje expedito, cómo la gente pudiente de ahí hacían más vida en Cuba y Puerto Rico para Sí. hacerse de ciertas cosas, las mujeres ricas comprar los Sí, ajuares, era más fácil llegar ahí. llevar la ropa a las lavanderías, ir a un médico a esos países, que era más fácil que venir aquí o a Santiago, en época, Wow. porque iban en barco. Claro. Y con respecto al corte, lo del 37, la matanza Sí, de los sí. haitianos, sobrevivientes que hubo todavía, Ana Mitila entrevistó, que dieron unos testimonios que no estaban en ningún libro, Sí. de cómo hubo orden expedita, hagan esto, ahora tal haitiano no lo toquen porque ese es de una finca del jefe. Claro, claro. Que eso ya después se ha documentado ya incluso, que fue así, que fue un golpe político, pero que se cuidó el régimen de proteger a sus propios haitianos que tenía para sus fincas y sus batallas. Claro, claro. Y esa gente murió después, o sea que fue muy bueno que Ana Mitila los aprovechara, ya eran ancianos. Sí, y escondían realmente cosas que no lo podía decir en la historia escrita, porque te podían someter por calumnia, difamación, etcétera. Pero la confrontación, oralidad histórica, esto no es que todo lo que se dice de boca o que tú investigas, porque hay muchos doctores merengue que se inventan historias, Exacto. entonces tú tienes que confrontar. Sí, también. no. O sea que también hay una y otra, hay que ser muy cauto con eso. Ahora, yo soy partidario de que incluso con este libro, eso lo voy a hacer llegar, el libro sobre Santana, que hoy incluso me publica Acento el artículo, se ve la historia de una persona que es abogado, profesor, y él dice, Santana nació en Hincha. La gente cree que Hincha no, Hincha quiere decir Haití, ¿no? Okay. Creol. O sea, que Santana se supone que podía decirse que era haitiano, ¿no? Pero ese es otro tipo de discusión. Cuando él se traslada si eso era territorio dominicano en ese momento. No, porque era que estaba cerca de la frontera Sí. y todo eso. Pero fíjese que él toma eso y él dice que, o sea, el novelista traza allí incluso un idioma dominicano creolizado. Y ahí él, una novela muy jocosa y todo eso, pero él, aparte de que dice, hace historia, ficción, dice verdad también, historia. ¿Quién dijo que por el hecho de que un hombre haya sido tal cosa, ¿no?, es un traidor? ¿Hasta qué tiempo? Porque Santana decía que el Estado, para ser democrático, tiene que tener un ejército, porque era un hombre militarista, ¿no? Era un tipo cruel. Y él, ese era su sitio. Ahí se enfermó y ahí realmente creó una mitología, porque el problema es que la ficción histórica y la novela histórica, en ese sentido, crea sus mitologías y eso divierte. No quiere decir que tú tengas que seguirte a lo que tú crees que es verdad. Ahora, ¿qué es verdad y qué no es verdad en historia? En historia institucional, historia política, historia del derecho, historia de la literatura, de todo eso. O sea, la verdad es un concepto frágil, porque toda verdad es verdad de alguien. Sí. Oiga eso. Está sujeto a la subjetividad. Entonces ese tipo de lógica se va a convertir en dialéctica y esa dialéctica es la que va a aclarar con el tiempo si un acontecimiento es verdad o mentira. Vamos a la segunda pausa. Continuamos en Interacción Académica. ¿Quién hace la historia? Los documentos, la gente, el boca a boca, ¿de dónde partimos para contar lo que pasó? Esa es la discusión que tenemos hoy con el maestro, semiólogo, filósofo, ¿no? Odalis Pérez, y que nos está pues llevando por esos intersticios de
cuando la veracidad, ¿no?, de la historia y quién es dueño de la verdad. Y entonces tener cuidado en no creer en no auxiliarse únicamente del testimonio, pero tampoco elevar a la santificación las voces de autoridad que también tienen intereses, que también tienen partido en cómo cuentan la historia. Maestro, la historia dominicana, en su experiencia, ¿cuáles son esas, digamos, distancias que tenemos que tomar para tomar lo que sucedió o lo que no sucedió? Hay un asunto que es el de la cronología histórica. Nosotros todos nos formaron con cronologías aprendidas, incluso no verificadas, pero la cronología es importante. ¿Hasta qué punto una cronología es verdadera o es falsa? Hay que realmente entonces apelar a lo que se llama la pesquisa. A veces usted dice, no, tal héroe o tal cacique o tal dictador nació en tal parte, ¿no?, y murió en otra. Cuando usted va a verificar los hechos, resulta que esa afirmación es problemática porque no es verificada, y por eso el concepto de rectificación histórica, ¿no?, es importante, porque si no se rectificaran, cuántas batallas y cuántas cosas nosotros no aprendimos en la primaria, en la secundaria, en lo que se llama hoy la formación básica, por eso. Que hacían memorizar esas fechas. No, que no te dejaban salir al recreo. La escuela, te la tienes que aprender así, tortuguero, tal, esto, y entonces se aprende, porque la educación nuestra también evoluciona, y la educación de hoy indudablemente que no era igual que la de esos programas que se emitían aquí en los años 50. Todo el mundo dice, no, se enseñaba literatura, historia y arte mejor que ahora. No es cierto. Lo que pasa es que todo evoluciona. Un concepto nace como tal cosa y luego el concepto de llegada se transforma en otra. Además que hemos tenido historiadores que fundamentaron lo que es la narrativa histórica a su modo, pero no eran teóricos. Eran reunidores y gente que tenía documentos y que eso lo publicaba, almacenes de documentos. Compilaba. Entonces, no es lo mismo compilar que interpretar. Y aquí hemos tenido realmente muchas polémicas interesantes que han echado luz sobre eso. En literatura, en arte, en esa historiografía reunida, aunque no sea estremecida, porque hay que todo lo que se llama saber, hay que realmente ser quisquilloso con eso, porque se cuelan, y no es aquí en República Dominicana, en América Latina, en Europa, porque los imperios, las metrópolis, imponen su historia. Una narrativa, claro. Imponen, y entonces, ¿qué pasa? Los pueblos, ¿qué le digo yo?, vencedores y vencidos, imponen también, ¿no?, su narrativa, sus prejuicios, sus modos de vida, todo, su lengua, todo. Entonces hay que ver que todo eso es realmente algo que merece hoy una mirada, el concepto de mirada, que es importante porque se escruta a través de la mirada y ante las posibles pruebas. ¿Cuál es la prueba de que tal acontecimiento hizo o aportó tal cosa? Prueba. Eso de las evidencias está mucho en el marco de las metodologías analíticas, históricas, y de todo lo que son las historias de los sujetos, de los pobres, de los comerciantes, ¿no?, de los viajeros. El campo es un campo expandido y tenemos que leer eso. Yo no soy historiador, ¿no? Pero tengo que conocer para hablar de eso, porque aunque tú seas, ¿qué te digo yo?, de una profesión, esa profesión tiene su historia. Bueno, tenemos casos, por ejemplo, de médicos que, interesados en saber los orígenes del ejercicio de la medicina aquí, se han hecho historiadores. Claro. Y bueno. ¿no? Y entonces ese es un gran valor, porque no todo historiador
que no es especializado puede hablar de una cosa. Aquí estamos acostumbrados a gente que habla de todo y de nada en específico, pero hay algunos que son... Los todólogos. Sí, pero son buenos a veces, Los todólogos, pero ¿no? también A veces se extienden demasiado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le digo yo? La historia es la maestra. Sí, ¿no? hemos visto sí, de diversas entonces, áreas especialistas y arquitectos que han escrito la historia de la arquitectura, sí, abogados también en la historia del derecho, sí, médicos que en sí, la historia últimamente de la aquí medicina. eso ha progresado. Y es bueno porque aportan. Gente claro, mucho. saber es que no, que si tú se lo dejas a los manuales, tú nunca vas a saber. Es que es muy nada, amplio demasiado amplio. Y entonces, así como alguien escribe una historia de la música, una historia, por ejemplo, de la literatura, una historia, por ejemplo, de las regiones, que realmente son cosas que hay que investigarlas y llevarlas realmente hasta donde se puede. Bueno, pero ya yo creo que... Sí, la musiquita avisa que se nos fue Avisa el tiempo. que se nos fue el Yo creo que tiempo. habrá que hacer otros capítulos con el maestro Odalís. Sí, porque Nos ustedes quedamos pueden solo en llamar. uno de los temas. Solo nos quedamos en uno de los temas que el maestro puede abordar. Muchas gracias al doctor Odalís. Qué Muy placer, gracias, maestro, y gracias conversar por con invitarme. usted. Y llámenme Tú sabes que esta es su frecuentemente, casa, esta es su porque casa. esta es de la casa Y gracias a la mía, doctora de donde Iván más Guzmán. me soportan. Sí, no, con mucho agrado. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.